Hola, vamos a ver en esta página web de la sede del catastro cómo descargar los ficheros georreferenciados de las parcelas y de las construcciones de nuestro municipio. Clicamos en la opción difusión de datos cadastrales. Ya sabéis que hace falta tener un certificado de usuario, bien como funcionario o bien como ciudadano. Marcamos la opción de formato SEI. Doy mi consentimiento y utilizo mi certificado digital. Selecciono Urbana sin historia y selecciono la provincia, en este caso Murcia. ¿Vale? Voy a descargar este y este. Le voy a indicar descargar fichero. Tengo que indicar que acepto las condiciones. Me aparece un formulario donde tengo que rellenar determinadas cuestiones, determinadas preguntas. Ya aparece en el mío, ya aparece marcado porque ya he descargado varias veces. Dicen que pongamos un coste estimado del ahorro que nos supone esta información que nos vamos a descargar, poner la cantidad que queráis. Una vez que se ha descargado de la oficina virtual del catastro, ya veis que tarda un poco. Voy a guardar ese fichero en un directorio que me he creado, en el que indico la fecha en la que descargo la información, porque siempre es importante. Y como hemos dicho, lo voy a descargar en un subformulario que he creado en esa carpeta de catastro. Urbana y guardo. Vamos a descargar ahora la rústica. Pues lo mismo. Murcia. Voy a seleccionar las tres. Descargo fichero. Me vuelve a hacer las mismas preguntas. Vuelvo a poner la misma cantidad. Y descargo el producto. Muy bien. En este caso voy a descargar el archivo dentro del directorio que me he creado para catastro, pero en este caso rústica. Guardar. Bien, pues ya directamente cierro. Bueno, pues voy a ir al directorio donde tengo guardados los archivos. En catastro, este directorio que he creado para descargarme los archivos y en este caso primero urbana. Bueno, vemos que hay un fichero que es un fichero zip que hay que descargar, extraer aquí mismo. ¿Vale? Este puedo eliminarlo. Y de este que he eliminado se han descargado dos ficheros también, uno de ellos comprimido. Este fichero abrirá también este, por lo tanto no se puede eliminar en tanto en cuanto no se descomprima. Botón derecho, este no se puede descomprimir, pero este sí. Y descomprimo aquí mismo. Muy bien, este y este. Vemos que ha descargado una carpeta donde estarán todos los municipios. Una vez que tenga esta carpeta, ya estos dos no me hacen falta. Puedo eliminarlos. Si vemos aquí, están todos los municipios porque lo que yo me he descargado es la provincia. Una vez que me he descargado los municipios, pues voy a borrar todos aquellos que no me interese, que en este caso, o en mi caso, sería dejar Murcia. Y este y este.
Volvemos a hacer lo mismo con rústica. Tengo también un fichero zip. Voy a descargarlo aquí. WinRAR, botón derecho, WinRAR, extraer aquí. Daros cuenta que ahora ha generado 3 ficheros, uno de ellos un zip y los otros 2 también comprimidos que van a ser abiertos por este zip. Este primero lo puedo eliminar y lo mismo, botón derecho, WinRAR y extraer aquí. Muy bien. Ya me ha creado un solo directorio con todos los ficheros de rústica. Por lo tanto, lo que voy a hacer es pues, eliminarlo todo esto, pues porque no me sirve para nada en un principio. Y exactamente como hemos hecho en la urbana, señalo todos los municipios que corresponden a datos rústicos y que no me interesan, los suprimo. Señalo y suprimir. Ya veis que también dentro de cada una de las carpetas de Murcia, tanto la urbana como rústica, pues está también ficheros de las distintas capas que componen cada uno de los datos rústica y urbana que componen la información que descargamos. Señalo todos y les digo a todos extraer aquí. Esto ya lo puedo eliminar. Y me voy a ir a urbana porque estará exactamente en la misma situación. Botón derecho, WinRAR y extraer aquí. Bueno, pues si observáis, esta es la información de cada una de las capas que contiene la información de urbana o de rústica de catastro. Estará la capa de parcelas, capa de construcciones, capa de direcciones, etcétera. ¿Vale? Mira, vamos a dar un ejemplo a ver cómo podemos llamar a esas capas que ya están descargadas. Vamos a abrir el QGIS. Muy bien, pues tenemos un proyecto nuevo, aunque no lo hemos guardado, pero simplemente para ver cómo funciona, cómo podemos llamar esa información. No hace falta hacer nada más, ¿vale? Vamos a crear sobre todo 2 grupos para ir incorporando las capas en 2 grupos distintos, es decir, en 2 carpetas distintas. Aquí voy a llamar a la urbana y aquí voy a llamar a la rústica. Ya sabéis que todo esto luego uno puede ordenarse sus archivos y convertir los archivos en otro tipo de información, en bases de datos, en Geopack, etc. Pero simplemente se trata para saber cómo descargamos la información y qué información, cómo tenemos que llamar esa información. Vale, pues en el grupo urbana, capas, añadir capa, capa vectorial, porque son ficheros shape, y vamos al directorio donde están, en este caso es urbana, donde están guardados los ficheros shape de urbana. Y son todos aquellos que empiezan por SHP. Voy a llamar simplemente a la construcción y a la parcela, porque si no se acumularía mucha información. Abrimos y añadir y cerrar. Bueno, ya tenemos la información actualizada a fecha de hoy de catastro de las construcciones y parcelas de Murcia. Vamos a llamar a la rústica exactamente igual. Capa, añadir capa, capa vectorial, puesto que son ficheros shape. Vamos a ver, urbana no. Rústica. Voy al fichero SHP, fichero shape, y llamo
exclusivamente a la parcela y las construcciones que también las hay. Y abrir. Añadir y cerrar. Bueno, pues aquí podríamos empezar a trabajar modificándole los estilos, ¿vale? O como vosotros queráis. En definitiva, ya tenemos toda la información de rústica y de urbana en cuanto a sus construcciones y parcelas, ¿vale? También podíamos haber llamado a otras capas que hay también en esos directorios, pero bueno, para que veáis cómo se descarga. Yo os recomiendo que estas parcelas, o sea, que estas capas, las convirtáis en ficheros, bases de datos Geopack como mínimo. También, concretamente, yo las exporto a Postgres, a la base de datos que tenemos en el ayuntamiento, pero si no queréis hacer eso, pues sí podéis crear una base de datos de Geopack que es mucho más potente que un ficherito shape, porque cada capa de fichero shape tiene 8 o 9 ficheros distintos, entonces es un lío. Sin embargo, en un fichero Geopack, por ejemplo, para que lo veáis, vamos a ver, construcción, la capa de construcciones de urbana, lo que voy a hacer es guardar en un objeto y lo voy a guardar como un fichero Geopack, que es una base de datos, ¿vale? El nombre del archivo todavía no tiene, pero yo lo voy a crear crearlo en el directorio que queráis, ¿vale? Y la base de datos, el archivo se va a llamar urbana. Y si no, mejor, en vez de crear dos bases de datos, vamos a crear exclusivamente una. Y entonces aquí voy a poner catastro, guardar. La que voy a crear ahora mismo es la capa, digamos que he creado la base de datos Geopack, y dentro voy a guardar la primera capa que tenía señalada, que es la de construcciones urbanas. Pues entonces aquí lo que voy a hacer es a esa capa urbana, construcciones, y la voy a guardar. Tardará un poco. Luego aquí voy a decirle lo mismo, exportar a un objeto. Ya está creado la base de datos, que es esta. Y voy a guardar en esa base de datos que ya tenía guardada otra capa, pues la parcela, pero en este caso urbana. Urba, parcela. Aceptar. Irá apareciendo aquí las capas que he creado, irán apareciendo también en el panel. Ya tengo guardadas en la base de datos Geopack de catastro la capa de urbana de parcela y la capa construcciones de parcelas. Voy a quitar esto y ahora voy a ir a exportar de rústica también las capas de parcela y construcciones. Botón derecho, exportar a la base de datos Geopack. ¿Qué base de datos? Pues la que hemos creado de catastro. Y voy a exportar a esta base de datos la parcela, pero rústica. Y espacio, ¿vale? Se puede llamar de distinta manera, con guión bajo, como queráis. En definitiva, se trata ahora mismo de probar. Y lo mismo, construcciones, exportar. ¿A dónde? Pues a una base de datos que ya tenemos creada, que se llama catastro. Y la capa que voy a exportar, que es la que tenía marcada de rústica, pues aquí la pongo para diferenciarla de la capa de urbana de construcciones. Aceptar. Y guardar. Bueno, no vamos a guardar ningún proyecto porque no lo tenía guardado. Vamos a abrir uno nuevo para que veáis cómo llamamos ahora a la capa esa, la base de datos Geopack. Si nos damos cuenta, los ficheros shape están dentro de un directorio
de catastro, este tipo de directorio. Aquí veis que hay muchísimas capas, ¿vale? Este es el gran problema que tienen los ficheros shaped. Pero vamos a ver dónde están todas esas capas cuando yo lo he guardado en una base de datos GeoPack. Pues todas las capas están en esta base de datos. Vamos a verlo. Voy a abrir otra vez QGIS. No voy a abrir ningún proyecto, simplemente uno nuevo. Y en navegador voy a crear una conexión con esa base de datos que yo tengo en mi ordenador que acabo de crear, que se llama Catastro, ¿ok? Muy bien, aquí la tenemos. Ya veréis que aquí están 4 tablas que son todas las capas de rústica y de urbana, tanto construcciones como parcelas. Luego ya cada uno creará sus grupos y dividirá las parcelas en función grupo rústica y grupo urbana, en fin. Pero bueno, en todo caso ya sabéis cómo se ha descargado, qué es lo que hay que hacer para descomprimir esos ficheros de la información de catastro, de georreferenciada. Y pues como consejo, esos ficheros que se descargan, que son ficheros SHP, que son múltiples ficheros, convertirlos en una base de datos GeoPack que con 4 ficheritos, con 4 capas, en un solo fichero se puede trabajar mucho más cómodamente y además coger y copiar ese fichero de base de datos y ponerlo en otro sitio sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Venga, un saludo.